mencionamos desde que empezamos al aire, hay muchas noticias, pero una muy importante que hemos tratado desde la semana pasada en estos micrófonos tiene que ver con la reforma a la salud y más allá de la reforma a la salud, con la crisis en la que puede encontrarse el sistema. Esta semana se conoció ya oficialmente una carta de la que les habíamos hablado hace algunos días que enviaron 3 de las EPS más grandes del país, Sura, Sanitas y Compensar, al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al ministro de Hacienda también, diciendo pues que no tenían la posibilidad de sostener su operación más allá de septiembre por cuenta de las deudas que tenía el gobierno nacional o el Estado colombiano con estas prestadoras de salud. Esto lo venimos mencionando incluso desde hace varios días cuando decimos esto no es solo de este gobierno, esto ha sido una deuda que tienen estructural con el sistema varios desde gobiernos anteriores. Por esa razón, yo creo que pues vale la pena hablar con uno de los protagonistas de esa carta y en esta oportunidad está con nosotros en la línea don Juan Pablo Rueda Sánchez, que es el presidente de la EPS Sanitas. Doctor Rueda, bienvenido, mil gracias por aceptar esta invitación a los micrófonos de Blue Radio. Camila, buenas tardes, muchas gracias a ustedes, un saludo para ti, para el equipo de trabajo y para todos los oyentes de la Blue. ¿Cuántos pacientes o cuántos ciudadanos están afiliados a EPS Sanitas? Nosotros tenemos en este momento cerca de 5.700.000 afiliados. 5.700.000 afiliados. Doctor Rueda, la carta que ustedes le envían al gobierno nacional, principalmente al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, tiene fecha del 28 de julio. Sin embargo, hasta que no se hizo pública a través de los medios de comunicación, pues no se dio este debate en torno a lo que estaba pasando con la subsistencia económica de las EPS. Ustedes envían la carta el 28 de julio y el gobierno nacional, ¿qué les responde? Porque ya estamos a 25 de agosto. O sea, la carta fue hace más de un mes. Ustedes radican y envían la carta en julio. ¿Y cuál es la primera respuesta que reciben del gobierno y del ministro? Antes, digamos, de que se hiciera público este debate. Bueno, la carta la radicamos a finales de julio, como mencionas. Y realmente el siguiente paso para completar la reunión se dio la semana anterior, el día jueves de la semana anterior, hubo una reunión del viceministro de Salud con personas de la EPS Sura y se concilió, se acordó una reunión que se iba a tener el miércoles, hace 2 días a las 8 de la mañana. Ese fue, después de radicada la carta, fue el siguiente momento, fue este jueves de la semana anterior, se concilió la reunión. La carta se conoció un día antes de esta reunión y generó, pues digamos, este debate que mencionas. Y realmente la respuesta escrita la recibimos el mismo día de la reunión. En la reunión se discutieron algunos temas de lo que ellos consideraban de nuestras observaciones y de nuestras sugerencias. Y recibimos una respuesta escrita ese mismo día. Doctor Rueda, pero por eso mi pregunta, porque a mí me sorprende enormemente que esta era una carta muy contundente de parte de las 3 EPS más grandes del país, que se envió hace un mes. Y hasta que no se hizo público que esa carta se había enviado diciendo que la sostenibilidad del sistema estaba en riesgo, por lo menos para estas 3 EPS, si no se pagaba la plata que se le adeudaba a estas empresas prestadoras de salud, pues entonces aquí iba a haber un problema con los pacientes. Usted dice, nosotros tenemos 5.700.000 pacientes. ¿Por qué razón no había habido una respuesta del gobierno nacional? ¿Por qué todo esto se generó cuando la carta se hizo pública y no cuando ustedes la enviaron? Nosotros buscamos de muchas formas tratar de obtener una respuesta más temprana, pero desafortunadamente fue decisión del gobierno hacerlo solo hasta ese momento. Yo comparto que la gravedad de lo que mencionamos en la carta, porque realmente la carta es un llamado responsable frente a una situación crítica que queremos evitar que ocurra, y también nos hubiera gustado una respuesta anterior, pues porque avanzamos casi un mes más, como lo mencionas, sin que se corrijan las situaciones que hay allí que claramente necesitamos que se corrijan. ¿Por qué le insisto tanto en esta pregunta, doctor Rueda? Y es que, pues, la anterior ministra, la doctora Carolina Corcho, con quien hablamos hace algunos días esta semana,
pues tenía no una tan buena relación con los sectores que componen el sistema de salud en Colombia. Cuando se cambió a la doctora Corcho y llegó el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, pues una de las intenciones era que el debate de la reforma a la salud, a pesar de las diferencias en torno a cómo se quería que fuera el sistema, pues fuera mucho más amable y cercano. Pero esto que pasó con la carta, en donde pasa un mes en donde ustedes radican semejante información tan delicada y hasta que no se hace público, no se genera la discusión y no se da la reunión, pues lo lleva a uno a pensar que entonces no están tan buenas ni tan cercanas las relaciones del sector salud con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ¿o sí? ¿Cómo están, digamos, la posibilidad de comunicarse entre ustedes, la CPS y el Ministerio de Salud? Camila, al igual que con la doctora Carolina Corcho, no hay un buen canal de comunicación. Realmente yo creo que no solo la comunicación, sino el siguiente paso, que es el trabajo conjunto con el ministerio, con el gobierno, no solo de la CPS, sino de todos los actores del sistema, es algo que es completamente necesario en este momento tan complejo que estamos viviendo. Y la verdad, tanto con la ministra como con el ministro Jaramillo, no hemos tenido esos espacios, los hemos buscado y digamos no se han dado, pero de cualquier manera yo me tengo que parar en el momento actual. Y aunque también estoy de acuerdo en que hubiésemos querido una respuesta más temprana a la carta, pues hubo una respuesta y por lo menos ya se inició un espacio de trabajo, que es algo que no hemos tenido durante todo este gobierno, y ya tenemos algo que va a empezar como tal vez a hablar la próxima semana, y esperamos que el trabajo rinda frutos, pero claramente todos pensamos, gremialmente pensamos, individualmente pensamos que debe haber más comunicación y sobre todo más trabajo en conjunto para encontrar buenas ideas para sortear este momento difícil. Señor Juan Pablo Rueda, presidente de PS Sanitas, uno cuando oye la posición del ministro, cuando ve los argumentos de ustedes, cuando ve los argumentos de ASEMI, uno dice, pero aquí pues no hay puntos de encuentro y ya llevamos mucho tiempo en esto. Entonces, yo lo que quisiera saber es si usted sí ve esos puntos de encuentro o si más bien uno debería hacerle caso a estas teorías de la conspiración que están diciendo, así como el gobierno lo que quiere es generar una crisis para poder pasar la reforma a la salud que quiere, la CPS de pronto compraron esa estrategia y también quieren generar una crisis para entregar los pacientes y quedarse solo con el negocio de las IPS. ¿Usted cómo ve esa teoría? A ver, Claudia, buenas tardes. La verdad, yo prefiero apartarme de la idea de que acá hay una intención cierta de crear como algún tipo de colapso del sistema. Claramente sentimos que no hemos sido escuchados. Esta carta no es la primera comunicación que tenemos con el gobierno mencionando la situación financiera que tenemos. Ya lo habíamos hecho individualmente por escrito, gremialmente también muchas veces, y en las reuniones que hemos logrado tener con el gobierno. No ha habido una escucha y la verdad pues el problema sí crece. Entonces yo, como lo mencioné ahora, prefiero quedarme con la idea de que este debate ha abierto unos espacios que son un poco tardíos, pero que yo tengo mucha fe en que vayan a generar algún buen resultado para sortear la situación que se avecina en este momento. De parte nuestra, no hay nada distinto tal vez a dos cosas. Uno, nuestra firme intención de seguir protegiendo el sistema que tenemos, de seguir desarrollando y mejorando el modelo que tenemos. Nuestra intención no es dejar de ser EPS, nuestra intención no es dejar de ser aseguradores, es lo que explícitamente hemos dicho. Y lo segundo y más importante es que nuestra intención es seguir cuidando a nuestros afiliados. La motivación de la carta y la motivación de todo esto que hemos hecho tiene que ver con la responsabilidad que tenemos de seguir protegiendo y trabajando por nuestros usuarios. Entonces no hay ninguna intención de dejar el negocio y quedarnos con un aparente negocio más rentable en la prestación. Nuestra naturaleza, la de la EPS Sanitas, es de ser un asegurador y de seguir respondiendo por los usuarios que han confiado en nosotros. Doctor Rueda, pero es que en este intercambio de comunicaciones, uno como ciudadano sí se queda como, bueno, pero ¿quién está diciendo la verdad? Porque las EPS dicen, nos deben una plata.
y no nos han pagado. Y si no nos pagan, pues la subsistencia de nosotros como aseguradores puede estar en riesgo. Y lo dicen las 3 EPS más grandes del país, que incluso el gobierno nacional ha reconocido que funcionan bien, que son Sura, Sanitas y Compensar. Y por otro lado, el gobierno nacional, Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro y el propio presidente Gustavo Petro dice que eso no es verdad, que sí les han pagado y que les han hecho la transferencia y que ustedes han ganado mucha plata durante la pandemia y todos los argumentos que ha entregado el gobierno nacional. Entonces uno dice, ¿a quién le creo? ¿A las EPS o le creo al gobierno nacional? Entonces le pregunto, ¿cuánta plata les debe el Estado colombiano a las empresas prestadoras de salud? Camila, el acúmulo de lo que nosotros presentamos como una deuda al gobierno, en nuestro caso suma más de 1.5 billones de pesos. En el caso único de EPS Sanitas y los datos gremiales que tratan de resumir las cifras del sector, hablan de alrededor de 8 a 10 billones de pesos. Yo conozco las cifras que tenemos y solo quería ahí mencionarte un matiz particular porque evidentemente nosotros tenemos certeza de que la información que hemos enviado es cierta y refleja nuestra realidad financiera. La primera parte de la discusión es que lo que nosotros consideramos una deuda, el gobierno no la reconoce como deuda y pues ese es el primer paso que hay que aclarar, que haya un reconocimiento de deuda, especialmente en las deudas de los servicios no PBS, pero en lo que tiene que ver con el PBS, o sea, con lo que es el plan básico de todos los colombianos que se financia con la UPC, lo que hay es una insuficiencia. Lo que ocurre con esto es que el cálculo que hizo el Ministerio para esa UPC ha resultado ser insuficiente para todos los costos de atención que hemos tenido, por lo menos en el último año y medio, y pues no se puede tipificar necesariamente como una deuda, pero es una insuficiencia y entendiendo que el Estado tiene la organización de garantizar que esa UPC sea suficiente, pues esa es la razón de nuestra reclamación. Entonces, hay una discusión sobre si es deuda o no es deuda, pero finalmente son recursos que el Estado debe garantizar, que no han llegado a la EPS, que nos han generado unas pérdidas muy importantes en los últimos años, unas pérdidas que, claro, no coincidimos con la visión de que es que nosotros tuvimos unas grandes utilidades durante la pandemia, porque al final del día el ejercicio acumulado de estos últimos 2 años ha determinado que nosotros agotemos todo nuestro patrimonio, tuvimos una disminución patrimonial de casi 400.000 millones de pesos y ya estemos agotando nuestra reserva técnica. Entonces la realidad financiera, pues yo creo que es muy evidente y la discusión de si se considera una deuda de gobierno, yo creo que es uno de los puntos más importantes que salvemos porque claramente hay una desfinanciación. Pero bueno, pero entonces, ¿cómo hacen para conciliar si el gobierno considera que no es deuda y ustedes consideran que sí? Ustedes consideran que el gobierno sí les debe esa plata y el gobierno dice no, eso no es una deuda. ¿Qué tan cercanos están las posiciones para que puedan conciliar ese punto que es fundamental? Ustedes, es como, si, es decir, me debe una plata y el gobierno le dice no, yo no se la debo, eso no es una deuda y usted dice, usted sí me debe esa plata. ¿Qué tan cercanos están de conciliar ese punto que es primordial? Camila, estamos más cerca que antes de la reunión del miércoles porque tenemos 2 situaciones. Lo primero es que ya tenemos un espacio de trabajo para atacar 3 temas particulares, 2 alrededor de suficiencia de UPC y otro alrededor de tema de deudas no PBS. Y tal vez lo único que yo puedo adicionar allí es que el hecho de que se hayan abierto las mesas es por lo menos una señal de que hay un reconocimiento de que hay algo allí que discutir. Esto no lo teníamos antes del miércoles anterior y lo más que podemos en este momento es tener la esperanza de que lo que va a ocurrir la próxima semana nos va a indicar que empezamos a tener el mismo discurso y que estamos haciendo acuerdo sobre que hay una desfinanciación, que hay una UPC insuficiente y que hay unas deudas no PBS que se han acumulado en los últimos 10 años. Pero, doctor Rueda, para entender, porque pues acá tengo, digamos, datos financieros de ASEMI y uno ve que la deuda total del Estado con las EPS pues casi que no ha variado en los últimos 3-4 años, digo, en términos nominales, sumando la deuda de la nación y de los entes territoriales. Quisiera que usted nos explique por qué ahorita hay tal estrés financieros y, por ejemplo, acá tengo la deuda, por ejemplo, del 2020 era casi igual a la de hoy. Y entiendo que Duque, al inicio de su gobierno, canceló todavía una deuda mucho más grande que él había heredado y ustedes alcanzaron a tener incluso, pues el Estado les debía mucho más de lo que es ahora. Entonces, para concretar, si la deuda se ha mantenido en términos nominales casi igual en los últimos 4 años, porque ahorita hay tal estrés financiero y tal llamado de crisis.
Bueno, no conozco el informe que está revisando, bueno, tal vez lo conozca, pero no lo tengo en mente, pero normalmente este tipo de informes ya formales de deuda corresponden a las deudas del no PBS, de lo que antes eran recobros, y es aquello que digamos no es como lo financiado con la UPC y que se debe prestar y presentar al Estado para su pago. De hecho, en el 2020 cambió la modalidad de financiamiento de la OPBS de un recobro, que es el que probablemente acumula las deudas que usted tiene ahí, por una figura distinta que son presupuestos máximos, y tal vez por eso da la sensación de que esa deuda no aumentó más allá. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años tiene que ver tal vez con dos cosas que voy a tratar de explicarlas rápidamente. El cambio de la financiación de la OPBS dejó de ser que yo pago una factura y la presento al gobierno, por una asignación de recursos que son los presupuestos máximos, que me los entregan anticipadamente, en eso el gobierno dice la razón, pero que son insuficientes para atender toda la facturación no PBS que tengo. Entonces, esto es una asignación insuficiente, los recursos no me alcanzan y tal vez el gobierno no los registra como deuda, y ahí es donde están las discusiones, y ha sido insuficiente estos últimos 3 años, y en el caso de Sanitas, esa insuficiencia acumulada representa 300.000 millones de pesos. Y allí hay un problema porque esos recursos efectivamente no se han podido pagar a los prestadores porque no han llegado desde el gobierno. Doctor Rueda, me deja detenerme en ese tema de los presupuestos máximos que me parece muy importante. Entiendo yo, es eso que usted nos está explicando, tratamientos y medicamentos que no están en el plan de beneficio de salud básico, pero son casos muy delicados, ¿no? De que requieren pues un trato muy costoso por parte de ustedes y de las IPS. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se tienen que hacer esos tratamientos de ese tipo de personas y el Estado no aumenta los presupuestos máximos? ¿No se compran medicamentos, esos tratamientos que son muy caros? ¿Qué pasa con eso? ¿No se pueden costear? Pues en lo que menciona esta parte de la gran preocupación, sí, buena parte de lo que se financia con presupuestos máximos o estas tecnologías no PBS son tratamientos de una población particularmente vulnerable. Personas con enfermedades huérfanas, personas en tratamientos de cáncer, personas en tratamientos crónicos complejos, son medicamentos típicamente muy costosos. Y como le mencionaba, en el caso de los presupuestos máximos, si la asignación del gobierno es insuficiente, yo no puedo tomar recursos de la UPC para financiarlos. Tengo un patrimonio agotado, luego no puedo financiarlos, y entonces allí sí hay un riesgo real y un riesgo casi inminente de que estos proveedores de tecnologías que no han recibido ese pago, en nuestro caso son 300.000 millones de pesos, pero los datos del sector deben ser bastante mayores, tomen la decisión de no seguirlo suministrando por la falta de pago, y allí yo creo que veríamos una muy compleja crisis, porque como usted lo menciona, son ciudadanos con unas condiciones de vulnerabilidad muy importantes. Entonces, en lo no PBS, además de la financiación, yo creo que tenemos en ciernes un problema de riesgo de que los proveedores no sigan soportando más ese apalancamiento. Y me devuelvo... Doctor Rueda. Sí, doctor Rueda, es que lo oye usted y también pues la entrevista que oímos esta mañana con el doctor Andrés Barragán de Compensar, y uno se hace muchas preguntas, pues claro, usted nos ha ido respondiendo poco a poco la razón de por qué, si es una crisis estructural, pues por qué ustedes sacan esta carta ahora en el gobierno de Gustavo Petro, usted nos ha estado como explicando eso, pero entonces mi pregunta ahora es sobre el tono de alarma de la carta. Es decir, usted nos ha explicado esto que ha pasado en los últimos 3 años y uno se pregunta, estas 3 EPS sacan esta carta con este tono de alarma, y esta mañana el doctor Barragán decía, no, pero nosotros vamos a seguir prestando los servicios como si nada. Entonces uno queda como, no entiendo muy bien el mensaje, o sea, si es tanta emergencia o no es tanta, si es estructural, ¿por qué en este momento y solo ahora es un tono como de alerta y de emergencia? Bueno, no tuve la oportunidad de oír la entrevista del doctor Barragán, pero déjame te cuento la visión que tenemos nosotros. Digamos, las EPS, para enfrentarla como las contingencias normales que tiene un sistema de salud que tiene altibajos, tenemos como 2 fuentes de soporte, 2 tanques de oxígeno, digo yo, para poder enfrentar esas variaciones que se presentan en la siniestralidad. El primero de ellos es el patrimonio. Y
La insuficiencia de la UPC, que era lo que iba a mencionar ahora y tal vez ahora aclaro un poco, pero la insuficiencia de la UPC que se presentó después de la pandemia por varias razones, agotó nuestro patrimonio. Digamos que realmente el ingreso no fue suficiente para financiar los costos de atención del 2022 hacia acá y tuvimos que recurrir a nuestro patrimonio para pagar esos servicios de salud adicionales. Y desde hace unos meses tuvimos que echar mano también del segundo tanque de oxígeno, que es nuestra reserva técnica, la reserva que tenemos para pagar los servicios que aún no nos han facturado. Entonces, empezamos a echar mano de esa segunda reserva que tenemos allí y cuando proyectamos de mantenerse esta situación, lo que vamos a ver es que esa reserva técnica se puede agotar antes de que termine este año y nuestros cálculos es que en el mes de septiembre tendríamos un problema real de caja para empezar a atender las obligaciones de pago hacia los prestadores. Cuando lo que ocurrirá en septiembre, si no hay una corrección, es que vamos a dejar de pagarle a tiempo y de pronto en algún momento más adelante vamos a dejar de pagarle completo a nuestros prestadores y de allí en adelante la historia natural de esto es que el prestador llega un momento en que ya no me quiere atender los usuarios. Entonces, en este momento, por lo menos Sanitas, y estoy seguro que las 13 veces que firmamos, cumplimos nuestras obligaciones de pago a tiempo, cumplimos con la atención de los usuarios, pero sabemos que financieramente vamos a tener un problema real de caja para el mes de septiembre y lo que hicimos fue alertar al gobierno para que no empiece a darse ya ese declive en el que finalmente el último afectado es el usuario. Esto no significa que vaya a haber un momento, un día particular en el que deje de haber atención. Acá empieza, es un proceso que queremos evitar y que es el desafortunado proceso que han seguido muchas de las entidades que han terminado intervenidas y liquidadas y en el fondo no queremos que esa sea lo que ocurra particularmente con nuestros usuarios, que empiecen a tener problemas de acceso a los servicios. Esa es la razón de la alarma. Claro, doctor Rueda, pero esta mañana el ministro de Salud lo dijo aquí en Blue Radio. Dice el ministro que si se acaban Sanitas, Sura y Compensar, pues eso no importa, porque los usuarios de estas EPS serían trasladados a otras prestadoras de salud. ¿Es tan fácil como lo plantea el ministro? Antes había dicho que si eso sucedía, pues que el gobierno giraba directamente a través de la ADRES a las clínicas y hospitales. ¿Es así de fácil como lo plantea el ministro? Bueno, allí hay dos elementos. Empiezo por el último. En este momento no existe un marco normativo para que ante la ausencia de alguna EPS, digamos, se pueda hacer ese giro directo por la atención hacia los prestadores. Eso es tal vez una de las propuestas que están allí en las propuestas de reforma a la salud, pero en este momento hoy los usuarios deben ser atendidos a través de una EPS. Entonces, digamos, yo no le veo como ese espacio normativo para que eso pueda funcionar así. Y la primera parte, pues digamos, si llegase a darse la situación de que vista una situación financiera compleja de no pago a los prestadores y de falta en la atención a los usuarios, se toma la decisión de intervenir y de liquidar alguna de estas EPS, pues esos usuarios serán transferidos a otras EPS que sigan operando, pero el problema que nosotros estamos viviendo lo van a vivir también esas EPS. Lo que nosotros tenemos acá es un problema estructural entre unos costos de atención que superan el ingreso y lo tenemos nosotros, lo tendrá una EPS que les dio a los usuarios y aún si el gobierno asumiera esa gestión, si hubiese un marco normativo que lo permita, tendrían la misma insuficiencia. Entonces, digamos, es una solución, realmente no es una solución, es una opción que seguiría el gobierno si deja avanzar esta situación, pero no corrige ninguna situación porque la desfinanciación claramente pues, es visible en los estados financieros y además es visible en todos los análisis que hace la superintendencia, que hace nuestra revisoría fiscal y los que conoce el gobierno por la información que también ellos conocen y revisan de nuestra operación. Pero precisamente ese es el temor que, bueno, pueden estar teniendo algunos usuarios de algunas de estas EPS, que son varios millones en el país, de Sura, de Compensar, de Sanitas. Es si esa posibilidad existe, doctor Rueda. Porque después de la carta que ustedes enviaron y después de las declaraciones que dio el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ayer en rueda de prensa, hoy en diferentes medios de comunicación, mencionando que listos, o sea, que si ustedes quieren entregar los pacientes, que ellos están listos y las mandan a la nueva EPS, que es esta EPS pues de economía mixta. ¿Eso es factible que suceda? Ustedes hoy, después de haber enviado la carta, después de ver el panorama de negociaciones con el gobierno nacional,
¿Es posible que suceda que ustedes terminen entregándole los EPS, los pacientes al gobierno nacional? ¿O eso es imposible? Que yo creo que esa es la claridad que necesitan muchos de los usuarios. No, mira, Camila, en este momento no es posible que yo pueda entregarle mis usuarios a otra EPS. No existe ninguna figura ni mecanismo legal para que yo lo pueda hacer. Yo soy la EPS responsable de mis usuarios y lo seguiré siendo por todo el tiempo que sea necesario, con todos los esfuerzos que sean necesarios, ojalá hasta que el gobierno corrija la situación. La salida inminente, inmediata no está. Nuestra preocupación, y es lo que mencionamos en la carta, es la preocupación de que a partir del mes de septiembre empiezan a dispararse un poco los mecanismos de declive que finalmente llegan a que el usuario no pueda ser atendido. Nosotros no vamos a esperar a que eso ocurra y desde antes lo advertimos. Pero hoy nosotros vamos a seguir siendo la EPS Sanitas, vamos a seguir atendiendo a los usuarios, pero desde el mes de septiembre vamos a tener un serio problema y es que ya no vamos a tener los recursos suficientes en caja para poder atender todas las obligaciones. Pero entonces ¿eso qué va a significar? Porque usted empezó diciéndonos que pues hay una serie de incongruencias, de desacuerdos entre el gobierno nacional y ustedes. El gobierno dice que no les debe una plata porque no consideran que eso sea deuda. El gobierno dice que el precio de la UPC no se debe actualizar y ustedes dicen que sí y que ahí, bueno, que eso entienden que puede que no sea deuda, pero que hay que mirar cómo lo actualizan porque ya no pueden seguir prestando los servicios a ese costo como se estipuló hace algunos años. Entonces, ahí hay esas diferencias. Si esas diferencias no se zanjan y ustedes no tienen la posibilidad de seguir prestando los servicios y van a entrar en un problema, puede pasar que en Colombia, a futuro, entregando los pacientes Sura, Compensar y Sanitas al gobierno nacional para que pues mire a ver en dónde pone a esos millones de pacientes? Sí, Camila, el curso natural de esto, si nosotros fallamos en la atención de los pacientes, muy probablemente la Superintendencia de Salud tendrá que tomar una decisión. La decisión será intervenirnos y probablemente liquidarnos, y una vez nos liquiden, esos usuarios se pueden redistribuir en otras EPS. Eso es algo posible. El tiempo en que eso pueda ocurrir no lo podemos determinar en este momento, y justamente todo lo que estamos haciendo es para evitar que avancemos hacia esa situación. Pero si el gobierno nacional, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo les dice que no están de acuerdo con que tienen que pagarle esa plata a ustedes, entonces ese sería el desenlace de la situación del sistema de salud en Colombia. Doctor Rueda, que ustedes, que son los que acogen a la mayor cantidad de pacientes en nuestro país, pues terminen entrando en relación y todo ese proceso pues sería muy traumático para el sistema. Mira, esa es la realidad. Si realmente no se corrigen los problemas de financiación del sistema o no cambia dramáticamente la siniestralidad de los pacientes del sistema y bajan los costos, cosa que claramente no va a ocurrir, si no hay los recursos suficientes, no solo estas 3 EPS, sino en general todas las EPS van a empezar a seguir ese camino, y lo que ocurre en condiciones normales con la normatividad vigente es que sigue un proceso de intervención y un proceso de liquidación. Lo que pasa es que, como lo decía, cada vez son menos EPS, y las EPS que reciban nuestros usuarios van a recibir, si reciben la misma UPC, van a recibir el mismo problema de financiación. Entonces vamos a entrar, yo creo que en una espiral muy compleja. Pero ese no era el propósito. ¿Ese no era el propósito al final de la primera reforma a la salud? Que siempre se habló cuando estaba la ministra Carolina Corcho mencionando que pues se querían acabar las EPS. ¿Esa no era la finalidad del proyecto inicial? ¿Acabar precisamente con ustedes, o me equivoco? Sí, Camila, en el proyecto inicial no existían las EPS como la figura de gestión que tenemos nosotros ahora, y por eso un poco la controversia con ese proyecto inicial. Nosotros válidamente creemos que las EPS juegan un papel fundamental en la protección de la salud de las personas, en la garantía del acceso a los servicios a los que tienen derecho, y en una cosa muy importante también, que es la sostenibilidad del sistema. O sea, las EPS de alguna forma hacemos una gestión para lograr el uso más eficiente de los recursos y para lograr que los recursos alcancen con el marco económico que tenemos en el país. Entonces, no hemos estado de acuerdo nunca con esa posición, porque no solamente creemos que se perdería un poco la protección en salud de los usuarios, sino que también fiscalmente el país se vería expuesto a una cosa muy compleja que nos llevaría a una mayor insuficiencia y en algún momento a que buena parte de los recursos tengan que ser financiados por el gasto de bolsillo de los ciudadanos.
Pero entonces, doctor Rueda, si ese desenlace pues se da, esperemos que no, quiere decir que se habría logrado la reforma a la salud inicial sin tener que tramitarla por el Congreso de la República, sino simplemente a través de esta crisis que estamos viviendo. Sabes, yo creo que la crisis no necesariamente siquiera se parece a la reforma que proponían, porque es que con la crisis lo que vamos a tener es al final una última EPS que será la última en ser intervenida, que recibirá a todos los usuarios, y a partir de allí habrá que cambiar la normatividad para atenderlos. Sí, al final, si se tratara solamente de la desaparición de las EPS, no resolver los problemas de sostenibilidad, lograría que desaparecieran las EPS, pero pues, realmente no sería una reforma, yo creo que sería una catástrofe. Señor Rueda, ¿qué mea culpa se hacen ustedes como EPS? Porque si bien al menos yo encuentro lógicas las explicaciones que usted nos ha compartido aquí, la exministra Carolina Corcho y otras personas que están, digamos, en la contraparte de ustedes han señalado unas responsabilidades de las EPS en la debacle financiera del sistema. Le voy a mencionar algunas y usted me dice si está de acuerdo o no, o si ve otras. La integración vertical, que se ha dicho, ustedes usaron los dineros de la unidad de pago por capitación, que son públicos, para crear sus propias clínicas y hospitales, con lo cual pusieron sus propias tarifas que a juicio del actual gobierno son muy altas, o que ustedes, por ejemplo, cobran a través de la EPS gastos por servicios a pacientes que tienen vinculados a través de medicina prepagada, o que sean poco eficientes para pagarles a clínicas y hospitales que no son de su propiedad, con lo cual han ahorcado a varias de ellas, o que no hayan hecho suficiente trabajo en promoción y prevención de la salud. Entonces, ¿qué mea culpa se hacen? Bueno, Claudia, me hiciste 4 preguntas difíciles, voy a tratar de responderlas todas. Voy a empezar por el tema de la integración vertical. Nuestra integración vertical es completamente abierta y visible. Nuestra integración vertical está dentro de los marcos porcentuales que permite la ley. Las tarifas y la oportunidad de pagos que tenemos con las clínicas que hacen parte del grupo son exactamente iguales y comparables a las tarifas que tenemos con otras instituciones de la red. Eso, de hecho, ha sido verificado muchas veces en muchas visitas que hemos tenido de la Superintendencia de la Contraloría. Entonces, el señalamiento general de que estamos obteniendo rentas exageradas a través de la integración vertical, pues no es real. Las clínicas que tiene el grupo se han construido con inversiones del grupo, no con recursos de la EPS. Como les menciono, la EPS solo ha invertido sus recursos en atención y en sus 28 años de historia nunca ha distribuido un peso de dividendos. Todas las utilidades del ejercicio de la EPS se han invertido en la solvencia patrimonial. Entonces, digamos, a esto primero es, sí, tenemos integración vertical y de hecho nos sentimos orgullosos de la integración vertical, porque esta integración vertical ha permitido resolver problemas de oferta de servicios en camas de pediatría, por ejemplo, que tiene una insuficiencia en la red. Nosotros hemos ampliado nuestras camas de pediatría justamente porque no las encontramos en la red, o en camas de salud mental, o en ejercicios de atención primaria que generan pues un buen resultado en salud. Esto en relación con la integración vertical. El segundo tema, Claudia. ¿Qué mea culpa se hace? Yo le mencioné 4 que le señalan otras personas, pero ustedes, ¿qué mea culpa se hacen? No me responda uno por uno. ¿Ustedes qué mea culpa se hacen? Vale. A ver, yo honestamente creo que como EPS siempre habríamos podido trabajar más en los temas preventivos y en los temas de gestión económica. Todo el tiempo estamos encontrando nuevas formas de lograr que un programa sea más eficiente, que evite más hospitalizaciones. Hemos trabajado mucho en ello y yo creo que de hecho nos destacamos, pero tal vez siempre hay posibilidad de hacerlo, hacer más. Nosotros tenemos una particularidad, es que en los últimos 3 años duplicamos el tamaño de nuestra población y la mitad de nuestros afiliados están de alguna manera recién llegados a la EPS, y probablemente podemos acelerar el trabajo de identificarlos y vincularlos a programas preventivos. Yo creo que allí hay algo que siempre puede mejorar en la EPS Sanitas, en todas las EPS, y yo creo que hay otro mea culpa general de sistema que vale la pena considerar, y es que las EPS hemos estado en estos años muy concentradas en la atención individual de la población y hemos tenido pocos nexos con
las entidades territoriales y con toda la gestión de salud pública y de determinantes sociales, donde probablemente de manera coordinada hubiéramos podido tener un rol valioso que fortaleciera un poco el ejercicio preventivo que hacemos. Yo creo que allí el sistema en eso tiene que cambiar y tiene que lograr muchas más cosas. En las demás cosas que mencionaba yo realmente no veo que haya realmente algo que no se esté haciendo bien. Yo creo que son los señalamientos que en muchos casos no tienen un fundamento real. Probablemente yo creo que el sector, no solo las EPS, ha convivido por mucho tiempo con unas prácticas que de alguna manera son ineficientes y sabemos que hay EPS que no han tenido buenos comportamientos y comportamientos honestos y tal vez en el pasado el sector pudo haber sido mucho más fuerte con esas prácticas. La responsabilidad de evitarlas es del gobierno y de la superintendencia, pero muy probablemente desde el punto de vista gremial se hubiese podido ser más fuerte con esos elementos que dejaron como unas huellas de malas prácticas que no le ayudan al sistema actualmente. Doctor Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS Sanitas, una de las EPS más grandes del país y que le envía esta carta al gobierno nacional. Mil gracias por haber estado con nosotros, por habernos respondido pues todas estas inquietudes, que sin duda quedan muchas más. Pero ojalá esa mesa de negociación, ese grupo de trabajo pues llegue a buen puerto y no terminemos pues en esa crisis que de no solucionarse se nos avecinaría. Mil gracias y feliz día. Camila, muchas gracias a ti y a todo el equipo de trabajo. Yo solo quiero terminar diciendo que tenemos que entender todos que este es nuestro sistema de salud, que todos somos de alguna manera afiliados y usuarios al sistema y que lo que entre todos logremos hacer por solucionar estos problemas, pues creo que lo vamos a agradecer porque este es uno de los capitales grandes que tiene el país. Muchas gracias. Claro que sí, es el sistema de salud de todos. Mil gracias, doctor Rueda. Un placer haber hablado con usted hoy terminando semana en donde la salud pues fue un tema central. Como les decía yo, desde la semana pasada hemos venido hablando de lo que va a pasar con el sistema de salud, las EPS que están reclamando que tienen algún tipo de problema económico por cuenta de que el gobierno nacional no les ha cancelado una deuda que ellos asumen tienen con ellas. Y por eso era importante terminar la semana hablando con sus protagonistas. Pero este fin de semana, Sebastián, ¿usted ya hizo la revisión técnico-mecánica de su carro? La del 2020, no se me ha vencido, pero todavía no lo he hecho. Le pregunto porque a mí me llegó antes de ayer un mensaje de WhatsApp. Yo hago en un centro de diagnóstico y todos los años me recuerdan que tengo que hacer la revisión técnico-mecánica. Entonces me dicen, a usted, Camila, se le va a vencer el 28 de agosto. Es decir, se me vence el lunes de la próxima semana. Y ahí entonces me puse a mirar el tema de los precios, etcétera, etcétera. Y yo no sé si usted sabe que a partir del 1 de septiembre, es decir, la próxima semana, yo voy a alcanzar a hacerla el 28, va a subir la tarifa de la revisión técnico-mecánica por cuenta de una adquisición de una póliza por choques simples. ¿Usted sabía que ahora va a ser más cara la revisión técnico-mecánica o se está desayunando hasta el momento? No, me estoy desayunando, pero es decir, lo que le entiendo es otro seguro obligatorio más. Pues preguntémosle a don Víctor Gonzalo Corredor, que es el presidente de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor, para que nos explique. Doctor Corredor, bienvenido, gracias por atendernos. Camila, buenas tardes, Sebastián, a Claudia y a todos los integrantes de la mesa y a todos los oyentes de Blue Radio. Sí, efectivamente, a partir del 1 de septiembre se va a hacer obligatoria la expedición de una póliza que tiene grandes inconvenientes. Esta póliza, Camila, es producto de la ley 2283 del 5 de enero de este año, pero que aún no se ha reglamentado y que adolece de muchas fallas porque no se sabe ni qué va a proteger, ni de dónde van a salir los recursos. Si bien es cierto, en los centros de diagnóstico automotora donde se hacen las revisiones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes, se tiene en la tarifa que está regulada un piso y un techo. Incluso yéndonos al techo de la tarifa, no van a existir los recursos suficientes para poder otorgar esta póliza. Y seguramente que esto va a conllevar a un inconveniente financiero de sostenibilidad de las 850 empresas, centros de diagnóstico automotor que prestan el servicio y que muchos de ellos pues no van a poder continuar porque esos valores de la póliza para una moto, estamos hablando del orden de 32.000 pesos, para un liviano de 42.000 la póliza, para un pesado de 62.000 más el IVA, y por supuesto significa que lo que vamos a tener el inconveniente es que
además de que va a ser un poco más costosa la revisión, va a ser una póliza que no les va a servir a los dueños de vehículos porque tiene N exclusiones y solo una compañía en el país la está otorgando. Pero mire, déjeme hacerle una consulta porque es real lo que le digo. A mí me toca a mí se me vence la revisión técnico-mecánica de mi vehículo el 28. Entonces, si yo la hago el 28, ¿cuánto me cuesta? Y si la hago después del mes de agosto, por ejemplo, la hago el 1 de septiembre, ¿cuánto me costaría? ¿Cuál va a ser la diferencia de precio entre lo que pagamos hoy y lo que vamos a tener que pagar después del 1 de septiembre? Efectivamente, Camila, a partir del próximo primero, el 28, si la hace el 28, seguramente que va a tener una tarifa de 19.800 pesos menos que cuando la haga el 1 de septiembre, porque todos los centros de diagnóstico se irán a ir al techo. Ese es el rango, pero entenderá que esos 19.800 pesos, 20.000 pesos, pues son menores a los 34.000 que se tiene que pagar por la póliza, que es donde viene a ser deficitario para la prestación del servicio. En moto, en vehículo estamos hablando de 44.000 pesos que valdría esa póliza y no se le puede cobrar más de 28.000, que es en el liviano lo que sería del piso al techo. O sea, tendría que pagar usted 28.000 pesos más por la revisión técnico-mecánica. Hay una cosa que me pareció escucharle, que usted está diciendo que solo hay una aseguradora que vende esas pólizas a ustedes, los centros de diagnóstico. Es decir, aquí se gestó un monopolio. ¿De quién es esa aseguradora y cómo se llama? ¿Quién vende la póliza? Posición dominante, y que incluso la póliza la vende solamente Mundial de Seguros. Y hay un único corredor que le está ofertando, que también es incluso dueño de centros de diagnóstico automotor. Y lo más grave, siendo juez y parte en esta actividad de los centros de diagnóstico automotor, podemos caer en el riesgo de que, como no hay ninguna regulación, hoy cobran 44.000 pesos por esa póliza, pero si en un mes, 2 meses quisieran cobrar 50, 60, 70.000, pues no hay nada que diga que no, y como solo hay una compañía que la ofrece, y además... ¿Y por qué solo Mundial de Seguros, señor corredor, ofrece la póliza? ¿Por qué solamente esa empresa? Hemos hablado precisamente con la asociación que son los que aglutinan a las aseguradoras, y lo que manifiestan ellos es que incluso la gran mayoría de aseguradoras no están de acuerdo con esta póliza porque fue construida ahí como un vestido a la medida de X o Y entidad, y que definitivamente, le pongo un ejemplo, Camila, para las motos, que algunos motociclistas dicen, qué bueno que me van a entregar una póliza. Dentro de las exclusiones está que si usted hace Rappi, que si usted hace mensajería, que si usted trabaja en alguna plataforma, no lo cubre. Igual en esa exclusión está que si la va conduciendo alguien que no es el propietario del vehículo, no lo cubre. Igual en eso está también que si usted trabaja con Uber, que trabaja con alguna, no lo cubre. O sea, que es prácticamente un saludo a la bandera, que no va a cubrir al propietario, que le va a costar más la revisión, pero que definitivamente no han entendido que si no se reglamenta antes de que se obligue a expedirla, pues no va a servir para nada. Solo ¿Quién para tomó esa decisión, doctor Corredor? ¿Quién tomó la decisión? Es decir, ¿quién impone eso que usted nos está denunciando? Le quiero comentar que fue a final de año, en la última discusión en la Comisión Sexta del Senado de la República, en el proyecto de ley no venía ese artículo y lo incluyeron en el último debate de la Comisión Sexta y al siguiente día lo aprobaron en plenaria. Así fue que se gestó, por eso hay 4 demandas ya interpuestas ante la Corte Constitucional y esperando a que fallen, por supuesto, declarando la inexequibilidad de esa norma, porque además que atenta contra las empresas, pues definitivamente no le sirve a los propietarios de vehículos. Por eso Fasecolda ha dicho, no estamos de acuerdo con esa póliza, que va en contravía incluso de la póliza a todo riesgo que la mayoría de vehículos tienen en Colombia. ¿Por qué? Porque sería concurrencia de seguros. ¿Por qué? Porque no hay unidad de criterio frente, y sobre todo porque no hay razón de causalidad. Nosotros hacemos Pero la revisión ¿qué congresista metió esa proposición en el último debate en la Comisión Sexta? ¿Tiene usted la información? Ahí sí vale la pena que ustedes como periodistas averigüen, porque seguramente que eso se sabe quién fue el que lo incluyó y quiénes están precisamente detrás de eso. Pero le quería comentar que cuando hay concurrencia de seguros, pues entonces la compañía va a decir, pues si yo tengo una todo riesgo y hay otra póliza, pues ¿a cuál realmente se va a afectar?
El otro problema más grave aún todavía también es, no hay criterio de cómo va a ser la expedición de la misma. Y la compañía incluso Mundial de Seguros todavía no está preparada para que el 1 de septiembre en los 850 centros de diagnóstico automotor del país se haga la expedición de esta póliza. O sea que va a ser un negocio de más de 300.000 millones de pesos que no cubre a los propietarios de vehículos, que pone en calzas prietas, en situación financiera crítica a los centros de diagnóstico automotor, y que lo que estamos exponiendo aquí es a que muchos empleos se pierdan, miles de empleos, más de 15.000 empleos en estas 850 empresas. Y es lo más grave, Camila, que en este momento estamos avisorando. Pues, doctor Corredor, mire, es fin de semana, vamos a ver quién fue o quiénes fueron en la Comisión Sexta, ¿Cámara o Senado? Senado de la República. De Cámara salió sin ese artículo y en el último debate lo incluyeron en la Comisión Sexta del Senado. Vamos a averiguar, doctor Corredor, para ver quién fue el que metió ese artículo y por qué lo hizo. Porque claramente pues nos va a subir a todos la revisión técnico-mecánica, y usted desde la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico pues obviamente dice muchos vamos a desaparecer porque no vamos a tener cómo sostener este nuevo pago. Doctor Víctor Gonzalo Corredor, mil gracias por habernos atendido y seguimos en contacto para que hablemos la próxima semana sobre quiénes fueron los autores de ese articulito que se presentó en último debate finalizando el año 2022 en el Congreso. Feliz tarde para usted. Claro que sí, Camila, me encanta volver a saludarla y bueno, ojalá que esto realmente se solucione y que el ministerio entienda que esto lo que va a generar es un problema y no va a resolver absolutamente nada de movilidad ni de siniestralidad en el país. Muchas gracias. Un saludo muy especial. Mil gracias por habernos atendido y mil gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. No se vayan, igual nosotros terminamos, pero ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue que traen muchas noticias para ustedes.